Bueno, shalom para todos. Hemos tenido cualquier cantidad de inconvenientes, pero bendito sea el Señor que nos permite llevar este estudio en esta noche. Yo sé que es un estudio que va a ser de mucha bendición. Es un estudio muy especial porque es un estudio que tiene mucha información bíblica, muchos versos bíblicos los vamos a leer en esta noche. Les pido que estén muy atentos. Pero vamos a aprender tantas cosas que yo les aseguro que al final de esta enseñanza, muchas cosas habrán cambiado en cuanto a nuestro deseo de obedecer a nuestro Abba. Es tan necesario entender la palabra del Eterno. En realidad nosotros apenas si estamos comenzando a entender su voluntad. Y yo espero que este estudio de hoy nos sirva para profundizar, pero muchísimo, muchísimo en el conocimiento de la voluntad del Todopoderoso. Voy a poner acá el PowerPoint, porque como les digo, vamos a tener mucha enseñanza, mucha palabra en esta noche, y es necesario que ustedes la puedan ir siguiendo en sus Biblias, si la tienen allí, para que podamos tener la seguridad, la certeza de lo que estamos diciendo. Muchos de los textos los voy a leer hoy textualmente, porque no quiero ni siquiera resumirlo por la importancia que tiene. Vamos a comenzar con una frase que muchas veces en muchos estudios yo les he repetido, porque es muy importante entenderlo. ¿Qué es lo que fue? Dice Eclesiastés 1. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, he aquí no es nuevo, he aquí es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Recordemos eso, el Padre nos escribió su voluntad de una manera, digamos, cíclica, de una manera codificada. Él nos dio todas las herramientas para que nosotros pudiéramos conocer, ir profundizando como por capas dentro del conocimiento de las Escrituras. Y sabemos que todo está escrito desde el principio. Él nos dio el final desde el principio. Él desde el principio nos dio los mismos códigos. Él desde el principio nos dio exactamente las mismas situaciones que íbamos a vivir hoy, fueron las que se vivieron en el pasado. De ahí la importancia, y ya lo sabemos con respecto inclusive a este tiempo de Pesaj, la importancia de repetir cada año, como es el mandamiento, lo que es la ordenanza de la salida de Egipto y todo lo que conlleva con esta salida, porque nosotros tenemos que esperar, como hemos visto en muchas ocasiones, así un segundo éxodo. Esto lo estoy poniendo como ejemplo. Así que el tema de las aguas amargas hoy nos va a enseñar muchísimo, y algo relacionado con el Pesaj que es muy importante. Entonces ya sabemos qué es lo que fue, lo mismo que será. Entonces vamos a ir a la Torá y vamos a comenzar en la Torá leyendo el ritual de los celos, leyendo una porción que es bien extraña. Es una porción que en la mayoría de los comentarios, si ustedes buscan los comentarios de la Torá, en la mayoría de los comentarios se va a ver como un mandamiento que inclusive no dicen que no hay muchos registros de que se hubiera practicado muchísimo. Y vamos a ver por qué y vamos a ver en qué consiste. Como les digo, vamos a leerlo porque es muy importante que nosotros podamos entender bien el contexto. Número 5:11 nos dice: también el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella. Perdón un momentico, voy a mover acá un poquito tengo que mover aquí un poquito para poder leer más fácilmente. Disculpen. Y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente,
ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, y viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote, perdón, voy a correr un poquito, es que me está dando mucha luz acá. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si tú no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de las aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Eterno te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Eterno y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviere celos de la mujer. La presentará entonces delante del Eterno y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Esta ley de los celos, entonces, vamos a verla desde un contexto. Vamos a leer unos textos que nos relatan cómo se hacía toda esta ceremonia, porque es muy importante entenderla. Básicamente lo que nosotros estamos viendo en este momento es que la ley de los celos habla es de la restauración y de la reconciliación de unos esposos cuyo matrimonio se ha visto empañado, bien sea por infidelidad o por celos, porque el esposo piense que la esposa le fue infiel con otro. Entonces, en general, ¿de qué estamos hablando? Si el esposo tiene celos y él piensa que su esposa sí le fue infiel, él la debe traer al sacerdote, se van a escribir las maldiciones, la mujer va a tomar las aguas amargas. Pero si la mujer es culpable, la mujer va a morir. Si no es culpable, ella va a ser, por el contrario, libre y fecunda, y el matrimonio puede continuar. Vamos a verlo, como les digo, un poquito más en detalle, porque de aquí, de que entendamos bien esto, va a depender el resto de la enseñanza. Para la ordenanza de esta ley,
El Eterno utiliza a la mujer como Israel, es decir, a través de esta ordenanza con la esposa, el Eterno está dando un mandamiento que es para Israel. El objetivo es que el esposo pueda recuperar la confianza en la esposa y restaurar el matrimonio. Miremos entonces de algunos aspectos que son muy importantes. La palabra descarriarse, cuando dice que si la mujer se descarriara, la palabra para descarriarse, que es la palabra sotá, por eso también se conoce como las leyes de sotá. Esta palabra es una palabra que viene de la raíz ditat, que es desviarse, recusar, desviarse, pero tiene una connotación en la raíz que es muy interesante en el hebreo. La palabra sotá en hebreo es algo, denota, viene de una raíz que significa como tontería, como hacer algo tonto. Esto nos da a nosotros nos va dando como una información que es muy interesante. La mujer, se trata entonces como de una mujer que no consideró lo que está poniendo en riesgo y por algo que tal vez no valía la pena, él echó a perder su matrimonio. Lo que muchas veces se ve, esto lo vemos nosotros a diario. Muchas veces por lo que se diría en términos populares como una escapadita, se pone en riesgo todo un matrimonio. Claro, aquí estamos hablando del matrimonio del Eterno con Israel, así que imagínense que lo que es la tontería que denota el tirar ese matrimonio con el Todopoderoso por cualquier acto pasajero que no nos va a brindar a nosotros ningún beneficio en el futuro. Si la mujer hubiera sido sabia, entonces la mujer hubiera tenido temor de Hashem, temor del Eterno y temor del esposo. Entonces, lo que nos dice la palabra sotá, que es la que se relaciona con esta ley, es precisamente que es una mujer que actúa de manera tonta, de una mujer que arriesga todo por algo que no vale la pena al fin y al cabo. La palabra también significa desviarse o apartarse. Recordemos que en las leyes, en los mandamientos del Eterno, Él establece unos mandamientos para que nosotros vivamos de una manera diferente al mundo en santidad. Esa palabra santidad o kedushá y seniut o recato es muy específicas de la manera como el Eterno quiere que nosotros vivamos, diferente a lo que el mundo dice. De ahí la importancia de conocer la Torá. La mujer debe conducirse de tal manera que el esposo nunca tenga que tener ninguna sospecha de infidelidad. Si ella es una persona que nunca ha adoptado las costumbres del mundo y se ha sometido a la voluntad de ese esposo, pues con seguridad que este problema de infidelidad no se va a presentar. Entonces, aquí vamos ya viendo muchísimos de los detalles que nos van llegando a nosotros ya identificándonos como en esa mujer, identificándonos como Israel e identificando el esposo como el Todopoderoso. Ahora, si los dos testigos, tienen que haber dos testigos, si los dos testigos testifican que la mujer se volvió una sotá o que le fue infiel, entonces el esposo tenía dos opciones. El esposo podía divorciarla, el esposo podía divorciarse de ella, o también la podía traer al Beit Din o a la corte local. Si el reporte de los testigos se verificaba por el Beit Din, pero la mujer insistía en que eso era mentira, en que eran testigos falsos, en que ella no había cometido ningún adulterio, entonces la corte determinaba que tomara las aguas amargas, que tomara el agua de la sotá. Y se le traía a la mujer entonces al Gran Sanedrín, que era la corte israelita de 71 jueces ellos se reunían en una cámara especial
del Beit Hamikdash, del templo, una cámara especial del templo. Entonces, vamos hasta acá con el proceso. Entonces, si hay testigos y la mujer dice que sí, el marido puede divorciarse, pero si la trae a la corte, entonces ella, y si ella insiste en ser una persona inocente, entonces se le pone la alternativa de que tome el agua, las aguas amargas. Los jueces del Sanedrín siempre trataban de convencer a la mujer que más bien confesara su culpa y se acabara el matrimonio, pero que no tomara las aguas amargas. O sea, las aguas amargas eran una prueba de vida o muerte. Así que ellos trataban de convencer a la mujer de que más bien se declarara culpable y terminara con el matrimonio. Pero entonces hacían toda clase de argumentos, toda clase se le persuadía con toda clase de argumentos para que la mujer más bien confesara. Todo esto está relatado en la tradición judía, porque se dice que no muchas veces, como les decía, no muchas veces se aplicó este sistema, digamos, de verificación de si había infidelidad o no. Ahora, si la mujer confesaba que fue deshonrada, entonces abandonaba al esposo. Entonces, si supongamos la mujer sigue insistiendo que es inocente, era conducida por la puerta oriental de la Azara, que era la puerta de entrada, para que todos la vieran. Uno de los propósitos que tenía esta ley de los celos era que todas las personas estuvieran presentes y fueran testigos del juicio que se iba a hacer con esta mujer. Ella era conducida de una parte a otra del templo, así que todas las personas se daban cuenta que ella estaba en el proceso. Esta exhibición pública hacía que las personas tomaran, digamos que se hacía con el objetivo de que las demás mujeres se sintieran atemorizadas de hacer algo como esto por no pasar por ese escarnio público. Entonces el cohen o el sacerdote le ordenaba a la mujer jurar solemnemente con un juramento que contenía una maldición. En el juramento más o menos decía: estaba a punto de beber las aguas amargas del Azotá, cuya cualidad es milagrosa. Si usted es pura, no se verá afectada, las aguas no la lastimarán. No obstante, si un hombre extraño la ha deshonrado, el agua causará que sus muslos y sus miembros se caigan, que el vientre se hinche y se reviente, y lo mismo sucederá con el adúltero. Vuestro hombre se convertirá en un objeto de escarnio en la boca de las personas, y ellos se maldecirán unas con la otra, como diciendo que tu fin no vaya a ser como el fin de fulano y fulana, de la pareja que estuvo en adulterio. O sea, todo este proceso tenía que darse para que se llevara a cabo el ritual completo. El cohen entonces traía un pergamino, escribía el texto de la Torá, y incluía las maldiciones. Se escribía este documento como en una especie como de Torah, pero con tinta borrable, y se escribía el nombre, el de Yud-Het Bat-Hei, debía aparecer 2 veces en el texto. Él traería entonces una vasija nueva de cerámica, la llenaría con agua del quior o del aguamanil, salpicaría dentro de ella el polvo del suelo del tabernáculo o del templo, y una hierba amarga que la convertía precisamente en hierbas amargas. Finalmente, el documento se borraba en la mezcla de esa agua hasta que ya no quedara ningún vestigio de las letras que estaban escribiendo. ¿Saben una cosa que yo siempre que estoy leyendo acerca de esta ley de los celos, recuerdo, pero les digo honestamente, sé que hay una conexión allí, tiene que haber una conexión, pero no podría como explicarla por completo. Pero fíjense algo que es muy interesante. En Juan, en el Evangelio de Juan, cuando traen la mujer adúltera a Yeshua, él empieza a escribir algo en la tierra.
Ustedes recuerdan, para mí eso tiene mucho que ver con estas leyes de la mujer adúltera, porque eso se va a borrar, esas aguas, el agua la va a borrar, que eran las maldiciones que iban a venir sobre ella. Pero bueno, esto es algo que simplemente uno siempre en mi mente cada que estoy pensando en este tema. Ahora, entonces, ¿cuál es la razón por la que el Padre nos da a nosotros este mandamiento? Él está hablando de un esposo celoso y nosotros tenemos que recordar que nuestro Elohim es un Dios celoso. Una de las palabras que más se repiten y que para muchos inclusive ha sido como de confrontación. Ay, ¿cómo que un Dios santo puede ser celoso? Vamos a tratar de entender esta palabra porque es muy importante que nosotros podamos ver el contexto completo. Voy a volver a poner acá el Éxodo 20 para que vamos viendo estas características. Dice, habló el Eterno todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos dioses ajenos, ¿a qué nos están haciendo referencia? Precisamente a lo que es una infidelidad. Una infidelidad es irnos detrás de dioses ajenos. Una infidelidad es seguir mandamientos que Él no ordenó. Esos todos son parte de la infidelidad. Por eso dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, miren esto, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan los mandamientos. Él es un Dios celoso. Él no quiere que nosotros vamos detrás de ningún otro Dios, de ninguno. Esa es precisamente la infidelidad de Israel que Él quiere evitar. Éxodo 34:14 nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Mire, es tanto el celo del padre por su esposa que dice que su nombre es celoso, es un Elohim celoso. No te has de inclinar, le dice a su esposa, a Israel, no te has de inclinar delante de ningún otro Dios. Deuteronomio 4:24 dice, porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. ¿Se dan cuenta? Con las palabras del contexto de cada uno de estos textos. Aquí es tanto el celo que es un fuego consumidor. Él es santo, Él quiere su pueblo única y exclusivamente para Él. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Eterno porque Él es Elohim santo y Elohim celoso, y Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si nosotros tenemos que estar pendientes de algo en la vida, es de ser obedientes y fieles a su palabra. Lo que nosotros hemos hecho durante toda la vida, de verdad que ha sido algo terrible, porque todos los dioses sabidos y por haber han pasado por nuestro camino. O sea, si nosotros empezamos desde ahora a revisar nuestras propias vidas, especialmente los que perdimos la Torá durante tantos años de nuestras vidas por la tradición que habían tenido esa falsa enseñanza. Nosotros pasamos por todos los puntos de idolatría, por el mismo cambio del día de reposo en honor al sol. Es decir, nosotros habíamos pasado por todas las infidelidades posibles y habíamos causado que ese Elohim celoso cortara con nosotros la relación de matrimonio como vamos a verlo. Resumamos acá para nosotros poder entender hasta aquí. La mujer entonces, de la mujer de Números, tipifica a Israel. El esposo celoso tipifica al Eterno. El sacerdote escribe las maldiciones en un rollo y las borra con las aguas amargas. Esas aguas amargas borran las maldiciones. El agua se echaba sobre la tinta, recuerde que era una tinta porque no era indeleble, y las maldiciones se borraban.
y se hacía a la vista de todos. Y si era culpable o era inocente, todos lo iban a saber. Ahora, las bendiciones y las maldiciones, nosotros las encontramos todas en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Ahora, entonces, ¿por qué aguas amargas? Ahorita vamos a ver cómo esta ley de las aguas amargas se aplica como empezamos con el versículo de Eclesiastés. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros vamos a ver desde el mismo Éxodo hasta Apocalipsis cómo este mandamiento no se ha acabado, este mandamiento se va a volver a repetir y cómo se repitió en el caso nuestro. Éxodo 15, devolvámonos un poco hasta Éxodo 15. El pueblo de Israel en Éxodo 15, nosotros sabemos que ya salió de Egipto, el pueblo de Israel ya pasó por el mar Rojo se dividió, ellos pasaron, ellos entonaron los cánticos, el cántico de Moisés, si ustedes recuerdan toda esa serie de los secretos del Sinaí, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Y ellos después de todo este cántico empiezan una caminata de 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí es como la primera vez, ellos acaban de pasar y apenas ellos van a ir a recibir la Torá. O sea, ellos todavía tienen todo lo que traían ellos de Egipto. Habían pasado por el mar. Pero miren lo interesante que después de 3 días de caminar por el desierto, entonces dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Parece digamos como una historia cruel, que uno dice, pero como ellos venían con tanta sed, apenas estaban saliendo y lo primero que encuentran son aguas amargas. ¿Por qué no encontraron unas fuentes de agua dulce como las que siguieron encontrando en el desierto? Si el Padre era el que los estaba a ellos llevando, él los estaba dirigiendo. Bueno, precisamente se trata de que este pueblo que acababa de salir de Egipto tenía que beber las aguas amargas porque tenía que pasar estas leyes de los celos, las leyes de la sotá. Ellos como pueblo de Israel, ellos tenían que pasar la prueba de las aguas amargas. Ahora, lógico que no lo iban a pasar porque ellos llevaban más de 400 años en esclavitud en un medio pagano como era Egipto y ellos hasta ahora venían a encontrarse con el Todopoderoso. Esa prueba ellos no la iban a pasar. Si ellos hubieran tomado esas aguas amargas, hubieran muerto porque no había una manera de justificar que ellos no hubieran estado en desobediencia al Eterno, porque hasta ahora, después de que clamaron y el Eterno se acuerda de su pueblo, es cuando ellos vuelven a tener una relación con él y empiezan a conocerlo inclusive por su nombre. Pero como el Eterno nos quiere dar una enseñanza desde el principio, Él hace algo que nos recuerda a nosotros de una manera tan hermosa lo que fue la redención, la redención nuestra, que como les decía, también salimos del mundo por donde pasamos por todas las infidelidades habidas y por haber con el Padre. En el versículo 25 dice, Moisés clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Fíjense que esto es muy interesante. El pueblo viene siendo un pueblo infiel, pero viene, digamos, como de regreso a la casa, digamos, más o menos en el proceso en que nosotros estamos. Nosotros también estábamos en Egipto, estábamos fornicando con todos los dioses ajenos que habíamos conocido y llegamos hasta el punto de las aguas amargas. Entonces acá Moisés clama al Eterno y el Eterno mismo es el que les provee la solución. ¿La solución cuál es? Un árbol, un madero que al introducirse en las aguas endulza las aguas. ¿De qué nos está hablando ese madero? Ese madero, sin ninguna duda, y no hay necesidad
de pensar mucho que ese madero es un anticipo del estandarte de amor de Yeshua. Es un anticipo del sacrificio de Yeshua. Fíjense y verán, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Ellos estaban saliendo de Egipto, ellos llegan a las aguas amargas y el madero es el que endulza esas aguas. El madero les da la oportunidad de vivir, pero ese madero, el que puso ese madero en las aguas, fue el Eterno. Él es el que da la solución. Cuando nosotros estamos saliendo de Egipto, que es el mundo, y estamos regresando a la casa, entonces también tenemos que enfrentarnos al mandamiento de las aguas amargas. ¿Y quién toma esas aguas amargas por nosotros? Yeshua. Él es el que toma esas aguas, las tomó, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces se dan cuenta, lo mismo, lo que fue, Él es lo mismo que será, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero miren esto tan importante, cuando las aguas se endulzan, cuando el Padre mismo da la solución, así como el Padre mismo dio la solución para el madero, porque Él mismo dio su palabra en la forma de un hombre. Él mismo proveyó el sacrificio como se lo había anunciado también a Abraham. Él mismo lo proveyó. Por eso en Zacarías dice en ese pasaje tan hermoso, cuando ya en el día de la restauración completa de Judá, cuando Judá clama al Eterno que esto va a ser en el futuro, esto no ha ocurrido, claro, y ellos claman y ellos levantan los ojos al cielo y dice el Eterno, verán a mí al que traspasaron, porque es el mismo el que proveyó ese cordero, el que proveyó su palabra en la forma de un hombre para endulzar nuestras aguas. Pero aquí en el desierto, inmediatamente digamos que se supera esa prueba de las aguas amargas, se dan los estatutos, las ordenanzas y ahí los probó. Hasta ahí también podemos establecer un paralelo que nos enseña algo que es muy importante. Como venimos diciendo, que es el paralelo de los que salieron de Egipto y vienen acá, y nosotros que salimos de Egipto y vamos también a Yeshua, aquí con el árbol, allá, con el madero, y nosotros también con Yeshua en el madero. Aquí nos damos cuenta que inmediatamente Él haga ese sacrificio, Él tome esas aguas por nosotros. Nosotros tenemos que venir a los estatutos y ordenanzas. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de lo absurda que es esa enseñanza que por tantos años aprendimos de que la Torá estaba abolida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que no tiene ni sentido. Si el castigo es por el adulterio de la mujer, por la desobediencia, y se paga el precio, pues lo que se espera es, como dijo también Yeshua en el Evangelio de Juan, a la mujer adúltera, pues vete y no peques más. Es decir, ahora vete y vas a andar en obediencia a la Torá. Aquí también ponen el árbol en las aguas e inmediatamente se le dan los estatutos y ordenanzas y allí los probó y les dijo, lean esto que es muy importante, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿Se dan cuenta cuál era la enfermedad que venía como esa por la desobediencia al tomar esas aguas amargas? Ya lo leímos, que el muslo, en el vientre, finalmente el vientre se reventaba y ocasionaba la muerte. Pero si nosotros ya una vez que el Eterno provee para nosotros la solución, nosotros tenemos que caminar muy atentamente en la voz de Elohim, en la voz de nuestro Abba, en sus mandamientos, dándole oído a sus mandamientos, para que Él ya entonces nosotros ya no podamos ser acusados, no tengamos esa culpabilidad y podamos simplemente seguir adelante sin que se nos pida por esa prueba. Ahora, entonces termina el pasaje diciendo, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Vengo hasta acá con el texto,
porque este texto es hermoso, después de que endulza las aguas y ya les da los mandamientos y les da los estatutos, entonces dice que se llegan a Elim, donde hay 12 fuentes de agua. El agua representa ¿qué? La Torá. ¿Por qué 12 fuentes de agua? Habla de las 12 tribus de Israel que estarán encargados de llevar la Torá al mundo. Nosotros estamos encargados de enseñar la Torá al mundo. Cuando nosotros nos están diciendo, no, la Torá no es para ustedes no pueden enseñar la Torá, olvídense de eso. Nosotros solamente prestamos oído al mandamiento del Eterno, y el mandamiento nos dice que nosotros tenemos que ser sal y luz al mundo. Esas 12 fuentes son las 12 tribus llevando el agua viva, que es la Torá, al mundo. Y hay 70 palmeras. 70, ¿qué quiere decir? Las naciones. 70 representa las naciones en las escrituras. Así que las 12 tribus de Israel llevando el agua viva de la Torá a las naciones. Y dice, y allí acamparon junto a las aguas, hablando ya en el futuro de todo ese reinado con el Mesías. Ahora, volvamos entonces acá. Israel debió pasar por las aguas, no podían beberlas, se endulza el agua y vienen a hacer bendición al mundo. Esa es la conclusión, la misma que, como les digo, es la misma que los mismos procesos que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros necesitamos pasar por todo este proceso? El pueblo siguió la marcha hacia el Sinaí. Nosotros sabemos que el pueblo siguió la marcha y recibió recibió la Torá. Pero en Éxodo 32 ocurrió algo muy rapidito, ocurrió algo que rompe ese compromiso de matrimonio. Recuerden que lo que ocurrió en Shavuot, allí en Éxodo 19, Éxodo 20, es ese compromiso de bodas entre el Eterno y su pueblo. Era el compromiso, era en la primera etapa del compromiso de bodas, pero donde ya ellos quedaban como casados, aunque todavía no estuvieran habitando juntos. Israel, que se había comprometido a obedecer, Israel ya tenía todas las obligaciones de una esposa. Pero ¿qué pasa en el versículo 32? Que ya vemos cómo el pueblo, viendo que Moisés no regresaba, que se demoraba, vienen delante de Aarón y le piden que levántanos, le dicen, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Es decir, bien rapidito que se olvidaron de quién era el esposo. Aarón entonces, todos sabemos la historia, le pide los zarcillos de oro a las mujeres y hacen el becerro de oro. Viendo Aarón, él edificó un altar, el mismo Aarón edificó un altar delante del becerro y fue el mismo Aarón el que dijo, mañana será fiesta para el Eterno. El mismo Aarón fue el que proclamó la fiesta para el Eterno. ¿Saben? Hago un paréntesis. ¿Saben por qué estoy insistiendo en esto? En que la palabra nos dice que fue Aarón. Porque en la tradición judía se enseña que fueron los egipcios los que vinieron a poner el becerro de oro y no el pueblo de Israel, y eso no es verdad, porque ahí estaba Aarón y Aarón mismo fue el que edificó el altar delante del becerro. Al día siguiente madrugaron, dice, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y supuestamente al Eterno. Ellos no hicieron esas ofrendas de paz para el becerro. Ellos lo hicieron supuestamente para el Eterno, pero habían creado una imagen que era la imagen de uno de los dioses egipcios. Así que, aunque dijeran que era para el Eterno, igual hay una fornicación. Aquí paro y hago otro paréntesis. Mucho de lo que nosotros habíamos aprendido, nosotros aprendimos, por ejemplo, el cambio del día de reposo que se hizo en honor al sol. Nosotros aprendimos que no, eso no es en honor al sol, eso es también para el Eterno, porque en ese día resucitó Yeshua y todo lo que nos adorna en la historia. No importa que se dijera que fuera para el Eterno, si es una desobediencia a su palabra, a su mandamiento, que en ese caso el mandamiento es el Shabbat, pues de todas maneras hay un pecado de fornicación o de adulterio con otros dioses ajenos.
Entonces el Eterno dijo a Moisés, desciende porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. O sea, ya ellos hicieron un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Esa es lo que el Padre mismo le está diciendo a Moisés. Y dijo el Eterno a Moisés, he visto a este pueblo que por cierto es de dura cerviz. O sea, es un pueblo que no entiende, es un pueblo terco, es un pueblo rebelde. Ahora pues déjame que los consuma. Pero Moisés ora delante de la presencia del Eterno e intercede para que no vaya, para que él tenga misericordia de nuevo con el pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 14, el Eterno se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Las tablas, dice, eran obra del Eterno y la escritura era escritura del Eterno grabada en las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo alarido de pelea ahí en el campamento. Él estaban allí en toda la fiesta en honor aquí supuestamente al Eterno, pero con el becerro de oro. Pero miren lo que sucedió en ese momento. Entonces le respondió Moisés, no es voz de alarido ni de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Recuerda, nuestro Dios es un Dios celoso. Moisés también entendió lo que estaba sucediendo allí y arrojó las tablas y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Se da cuenta, hubo una infidelidad e inmediatamente Moisés aplica esas leyes de la Sotá. Él mismo reduce eso a polvo, lo esparce sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Se puso a la puerta del campamento y les dijo, ¿quién está por el Eterno? Júntense conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví y les dijo, así ha dicho el Eterno, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y murieron en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. O sea, hubo alguien que pagó por ese castigo, pagó con la muerte. Recuerden, la paga del pecado es muerte. En este caso, alguien tuvo que morir en beneficio o por salvando la vida de los demás israelitas. Esto nos muestra a nosotros un primer asomo también de que alguien podía tomar esas aguas amargas por nosotros. ¿Y quién fue el que las tomó? Como vamos a ver ahorita, Yeshua. Pero vamos a aprender mucho más que eso. Pongan atención porque vamos a ver una copa muy importante que bebió Yeshua y algo que quitó unas maldiciones que nos han traído 50 problemas con una falsa enseñanza. Sigamos adelante. Entonces, Moisés, inclusive en Deuteronomio 9:9, hace todo el relato de nuevo y cómo él mismo dice que cuando la asamblea, esto es interesante, les doy este dato, en Deuteronomio 9:9, 9:10, se habla del día de la asamblea. Si ustedes buscan en la concordancia, la palabra asamblea es la palabra quejilá, o sea, la palabra que fue traducida después en el Nuevo Testamento como iglesia. ¿Por qué estoy haciendo esta salvedad? Porque es muy importante que Moisés está diciendo, y me dio el Eterno las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito todas las palabras que habló Yahweh en el monte. Cuando en medio del fuego, en el día de la iglesia, diríamos si estuviéramos en una traducción griega. La iglesia fue la iglesia o la Kehilá o la congregación o la asamblea Israel en últimas
es el que recibió la Torá, pero la palabra que se utiliza es iglesia, porque muchos dicen que no, que la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, y sí aparece, y aparece recibiendo precisamente como Israel, bajo el nombre de Israel, siendo parte de Israel o siendo Israel, porque es que no existe nadie más fuera de Israel recibiendo la Torá. Ahora, sucedió, dice Moisés en Deuteronomio, que al final de los 40 días, bueno, él sigue haciendo el relato y le dice en el versículo 21, y él tomé el objeto de vuestro pecado y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Entonces en el 10 nos dice, y en aquel tiempo el Eterno dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en la primera que quebraste. Ahora entonces ya nosotros vemos acá que también se aplicó la misma ley. Vamos al libro de los Números. En Números hay un relato que es muy importante. Hay un relato que es muy importante y que tiene que ver también con esto. Y es cuando se nos está relatando la historia de Balac y de Balaam. En la historia de Balac y de Balaam, ante la imposibilidad de que Balaam maldijera a Israel, él le hace una recomendación a Balac. Usted quiere hacer pecar a Israel, es la recomendación. Mire, yo no lo puedo maldecir porque el Padre siempre lo va a bendecir. Así que yo no puedo maldecir a Israel porque el Padre lo bendice. Pero yo le voy a dar una recomendación, le dice Balaam, acerca de cómo hacer pecar a Israel. Bien fácil. Preséntele mujeres paganas. O sea, llévelo al adulterio. Preséntele mujeres paganas y verá que ellos inmediatamente empiezan a fornicar con los dioses ajenos. Efectivamente, así pasó. El número 25 nos relata que Israel estaba en Sitín y que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Saben una cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado? Mucho cuidado. Siempre que ustedes vean que alguna actividad que hay en sus ciudades o en sus países es en honor a San Fulano, o va a haber un bazar en honor a la santa no sé qué, o iban a vender comida muy rica para recoger fondos para el santo fulano, ese tipo de cosas que uno siempre piensa, bueno, no, yo no creo en eso, yo simplemente me voy por la comida o voy por el bazar. Mire, aléjense de allí, que allí hay fornicación. Esos son sacrificios hechos a dioses ajenos, y nosotros no podemos participar de eso. Nada que hubiera sido dedicado a ningún dios falso. Entonces dice que así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor del Eterno se encendió. Pongan atención a esto. Entonces Israel empieza a fornicar con las hijas de Moab y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Y el Eterno le dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno, delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo un madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Pero antes de seguir adelante con esto tan importante, hago otro paréntesis. Se dan cuenta, por segunda vez, alguien va a morir por el pecado de Israel.
Cuando a nosotros nos dicen, a nosotros los que creemos en Yeshua, muchas veces nos preguntan, sobre todo los antimisioneros, siempre vienen, ay, ¿a dónde dice que un hombre iba a morir que se necesitaba que alguien muriera por el pecado de nosotros? ¿A dónde dice eso? Bueno, ya hemos visto 2 ocasiones en las que ocurre exactamente el mismo proceso. Alguien que va a morir en beneficio de Israel. Aquí murió esta pareja y cesó la mortandad de 24, que habían sido 24,000 los muertos. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él. Y les quiero mostrar acá, para que ustedes vean que esto no es ningún invento y vamos entendiendo muy bien esto. He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Segunda vez que alguien hace expiación por los hijos de Israel. Expiación es la palabra capar. Capar es la palabra que significa cubrir, hacer expiación o propiciar, algo que cubre. ¿Recuerdan cuando el arca de Moisés, esa brea que se pone, sirvió como de capar, como de protección, como de expiación? Esta es una palabra que es muy importante de entenderla. Ahora, vamos a Jeremías 9:12. Y lean esto que es tan interesante. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Eterno para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Eterno, pongan atención, porque dejaron mi Torá, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. ¿Se dan cuenta? Jeremías, el profeta Jeremías, está explicándonos de una manera absolutamente clara por qué Israel tenía que beber las aguas amargas, por qué ¿quién la bebió? Sabemos que la bebió Yeshua, pero desde acá vamos a ir entendiendo por qué y cuál era el pecado de Israel. Entonces, aquí nos dice el Eterno a través de Jeremías. Israel tiene que tomar las aguas amargas porque dejaron la Torá, porque no obedecieron a la voz del Eterno y porque no caminaron conforme a su voluntad, sino que se fueron tras la imaginación de su corazón. Óigame, ¿cuántos mandamientos se están siguiendo hoy, inclusive, que son imaginación del corazón de los hombres? Ustedes ven la importancia de no seguir mandamientos de hombres. Esto hoy que muchos que han salido de todos los mandamientos de hombres que hay en el cristianismo y en el catolicismo y en todo los que seguíamos a Jesús en cualquiera de las denominaciones, salen de cumplir allí, de guardar los mandamientos de los hombres, supuestamente vienen a la Torá, pero vienen otra vez a caer en otros mandamientos de hombres diferentes. Mire, si nosotros dejamos la Torá, recuerden que Deuteronomio 4:2 dice, nadie puede añadir, nadie puede quitar a la Torá, nadie le puede añadir un mandamiento. Entonces, aquí
aquí está diciendo muy claro el Eterno a través del profeta Jeremías, porque dejaron mi ley, porque no obedecieron mi voz y porque se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que sus padres les enseñaron. Por eso les voy a dar a comer ajenjo y los voy a esparcir entre las naciones. Ya Israel queda esparcido entre las naciones. Ya sabemos toda la división entre las dos casas. Ellos van a las naciones y con espada detrás de ellos, los enemigos pudiendo hacer leña del árbol caído, hacer leña de Israel, porque está en desobediencia. Israel no es perseguido como nosotros siempre pensábamos, no, porque es que el enemigo odia a Israel, porque Israel es el pueblo del Eterno. No, el enemigo no puede perseguir a Israel si Israel está en obediencia. El enemigo lo persigue porque tiene autoridad para hacerlo, porque está en desobediencia. Ahora, vamos a ver Jeremías 23:13. También los pongo allí para que lo puedan leer. Dice, en los profetas de Samaria, aquí ya nos está hablando más que de la casa de Israel, he visto desatinos, profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Es muy interesante porque aquí nos va a hablar del pecado de la casa de Israel y dice que los profetas de Samaria profetizaban en el nombre de Baal. Baal también es la palabra Señor. O sea, cuando muchas cosas que se hicieron en el nombre del Señor, pero que no se dice en el nombre de Yahweh o en el nombre de Yeshua, sino en el nombre del Señor, pues nosotros no podíamos saber a cuál Señor se estaba refiriendo. Podía ser el Señor del cielo, eso sí es cierto, pero también podía ser uno de los Baales, algo que no había sido ordenado. E hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio, andaban en mentiras. Mire, esto sí que nos cae a nosotros, pero súper bien. Tanta falsa profecía que vimos, tanto falso profeta, tanta persona profetizando de su corazón y no que de lo que el Eterno hubiera hablado. Dice, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y como moradores como Gomorra. Por tanto, dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que a esos profetas que han profetizado mentira, dice, les hago comer ajenjo y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Miren, no hay una responsabilidad más grande que profetizar en el nombre, decir que algo lo estamos diciendo en el nombre del Eterno. Yo les digo que yo soy una de las personas que siento temor y temblor de hacer eso. Porque el juicio es tomar ese nombre en vano. Muchas personas, ay no, porque el Señor me dijo que usted tal cosa. Con una ligereza impresionante. Pero es que el juicio es muy claro. Le hará beber las aguas amargas porque profetizaron hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Eterno, ¿se dan cuenta? Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Eterno dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dice, ay, no se preocupen que no va a venir mal sobre ustedes. Imagínense la responsabilidad. Ahora, entonces, lo van a beber las casas de Israel, van a beber las aguas amargas los profetas. Y en Jeremías 25:15 nos dice, pongan atención a esto que es muy interesante, porque así me dijo Yahweh, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. La ira del Padre está en una copa. Toma la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa, dice Jeremías, de la mano del Eterno, y di a beber a las naciones a las cuales me envió el Eterno.
En Jeremías 25:27 dice, y le dirás pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho el Eterno, Yahweh de los ejércitos, la tienen que beber. Si nosotros somos parte del pueblo de Israel, nosotros tenemos que, esa copa la teníamos que beber. ¿Por qué? Porque el adulterio, como hemos visto, el pecado, la desobediencia a la Torá, nosotros que la habíamos perdido del todo, pues imagínense, con mayor razón. Sigue diciendo, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre los moradores de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. Por tanto, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Yahweh rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantarás contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones y Él es el juez de toda carne y entregará los impíos a espada, dice el Eterno. Ahora, esta copa no está anunciada que la tienen que beber. Esta copa, recuerden, apenas va a llegar el tiempo de la redención de Yeshua, de la expiación que hizo por nosotros. Pero también está anunciada las copas de la ira para el juicio final. Ahora, pero analicemos un poquito más esa copa. Salmo 75:8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Yahweh y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esa copa de la ira, esa copa del castigo por toda esa infidelidad, todas esas aguas amargas, toda esa maldición tenía que venir sobre ese pueblo que había desobedecido. Ahora, las dos casas de Israel entonces tenían que beber la copa de la ira, las dos casas. ¿Por qué sabemos que son las dos casas? Vamos a verlo en Ezequiel 23. Vino a mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Aquí nos está hablando de las dos casas de Israel, hijas de Israel, digamos, Israel dividido en las dos casas, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Aquí está hablando el padre, ya está personificando, digamos, a Israel y personificándolas en estas dos hermanas, hijas de una misma mujer. Y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Samaria a quien representa la casa de Israel y Jerusalén a la casa de Judá. Entonces eran las dos hermanas que se llamaban Ahola y Aholiba. Ahola, Samaria, mire, esto es increíble, cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos. Miren qué interesante. En este tiempo, en la profecía que se le da, a Ezequiel, se está diciendo que la casa de Israel, Samaria, va a cometer fornicación con un enemigo del Eterno que está vestido de púrpura. A ustedes no les llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención. Yo digo que nunca hay coincidencias en la escritura. Y no es coincidencia que la Iglesia Católica sea representada por alguien vestido de púrpura, de rojo y púrpura. ¿Por qué? Porque es una sombra profética de lo que estaba anunciado para la casa de Israel. ¿Quién nos se llevó a nosotros al cambio del día de reposo, a dejar la Torá, a inventarnos toda esta cantidad de dioses falsos y de santos y de todo lo que todavía hoy se adora?
la Iglesia Católica, vestida de púrpura. Dice, y se prostituyó Samaria con ellos, con los más escogidos de los asirios, de quienes se enamoró y se contaminó con los ídolos de ellos. Y no echó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella la fornicación. Dice, y lo vio su hermana Aholiba, la casa de Judá, y enloqueció de lujuria más que la misma casa de Israel, y sus fornicaciones fueron más que las de la casa de Israel. Mire, muchas personas tienen como la idea ahora en el regreso a casa que todo lo que parece judío es bueno y es santo, y no es así. Una cosa es que los amemos porque son nuestros hermanos, eso sí es algo completamente distinto. Son el pueblo que guardó la Torá, y el Eterno los bendiga, y tenemos que bendecirlos y tenemos que orar por ellos y amarlos porque son nuestro pueblo, y además son los que nos guardaron la Torá, y es el hermano mayor y es la tribu real, es decir, todas las cosas buenas, porque de verdad sentimos un amor genuino, sincero por Judá. Pero mucho cuidado, porque una cosa es amar la persona o a quien representa, otra sus acciones, porque dice la misma palabra que la casa de Judá ha fornicado con dioses ajenos mucho más que la casa misma de Israel. Y lo sabemos por qué, porque hoy mismo lo estamos viendo cómo permanecen dentro de las tradiciones todos los dioses babilónicos. Todas las celebraciones a Marduk, todas las celebraciones de Tamuz, aún el nombre del mes con el nombre de Tamuz, bueno, cantidades de dioses babilónicos que están metidos dentro de la tradición. Entonces dice, y se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Por tanto, a Aholiba, Jerusalén, así ha dicho el Eterno, el Señor: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Zoai, Coai, todos los de Asiria, jóvenes codiciables, bueno, todos los que se fueron con ellos. Dice, en el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. ¿A quién le está diciendo que le va a poner el cáliz? Pongan atención. El cáliz del castigo de las dos casas, y sobre todo el cáliz del castigo de la casa de Israel, lo va a poner en la mano de Judá. Dice, en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Y así ha dicho el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad, y de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Será llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás tus tiestos y rasgarás tus pechos. ¿A ustedes no les parece muy curioso? ¿Dónde nació Yeshua? En la casa de Judá. ¿Y quién toma ese cáliz de la ira? Lo toma Yeshua. ¿Y lo toma por quién? Él dijo que había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es exactamente lo que nosotros estamos leyendo. Dice, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo el Eterno: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos. Sus hijos que habían dado a luz para mí, los hicieron pasar por el fuego quemándolos. Ya sabemos que eso era una práctica muy común. Aún era lo que se ofrecían para Moloch. Y miren esto, aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo.
Imagínense, lo que todavía hoy muchos que se dicen ser hijos del Eterno y tener la Biblia bajo sus brazos y no quieren creer que el cambio del día de reposo es una profanación, es un adulterio con dioses falsos. Es que el profanar el día de reposo es tan significativo. Y recordemos, nosotros tenemos un Elohim celoso. Él no lo permite. Entonces dice, habiendo sacrificado sus hijos a los ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y así hicieron en medio de mi casa. Enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste sus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre un suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso. Bueno, ya sigue hablando de toda la fornicación que había. En el versículo 45 dice, 44, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ahola y a Joliba, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de los que derraman sangre. Va a haber un justo que la va a juzgar por la ley de las adúlteras. ¿Cuál era la ley de las adúlteras? De lo que estamos hablando. Y por la ley de los que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Yahweh el Señor, yo haré subir contra ellos tropas que entregarán a turbación y a rapiña y los apedrearán y haré cesar la lujuria de la tierra, es decir, sigue con todo el castigo. Ahora, fíjense esto, ¿quién de la tribu de Judá? ¿Quién era el justo? ¿Quién es el único justo? ¿Quién es el único que nunca pecó? Yeshua. Porque él es la misma palabra del Padre, porque su naturaleza es divina. Si él hubiera sido un hombre, hubiera pecado, porque la misma escritura dice que todos pecamos y estamos destituidos. No hay ni uno que no haya pecado, dice la escritura. Entonces, como él es, su naturaleza es divina, él es la misma palabra de Elohim, él es el justo que está en Judá y que toma la copa por nosotros, esa copa ancha y honda. Esa copa ancha y honda. En Mateo, él mismo dijo que la iba a tomar. Ahora que ya sabemos cómo es esa copa, de dónde viene, por qué significa, ahora entonces leamos Mateo 20:22. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo y con sus hijos postrándose pidiéndole algo y le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber. Eso es lo que él está hablando. Lo que está diciendo Yeshua, ¿cuál era el vaso que él iba a beber? Esa copa de juicio, el juicio a la adúltera, que solamente lo podía tomar un justo y lo debía llevar. Ese cáliz había sido puesto en la casa de Judá. Eso es muy interesante. Eso no nos está diciendo a nosotros que nosotros hemos creído en el verdadero Mesías de Israel. Eso no les está diciendo a ustedes que nuestra fe es genuina, que las palabras, tenemos las escrituras desde Génesis a Apocalipsis sin ningún problema, sin ninguna distorsión. Él mismo, Yeshua, dijo, podéis beber del vaso que yo he de beber. Nadie más lo podía beber por nosotros. En Lucas 22:42 también dice, cuando él en Getsemaní dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si vas a hacer ese juicio, aquí estoy para recibir esa copa, que es la copa, esa es la copa de la que está hablando. La copa que nos redime, la copa que expía por nosotros ese pecado. La copa que va acompañada de esas aguas amargas que él toma en el madero. Recuerde, Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por tanto, él es el que lleva el castigo por ella. Vamos a ver, Jeremías 3. Vamos a entenderlo mejor. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más?
No será tal tierra del todo mancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Eterno. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas. Bueno, pero que aquí que les está diciendo, si alguno deja a su mujer y yéndose se junta con otro hombre, ¿la puede volver a recibir? Bueno, ¿de qué está hablando? Recuerden, el padre saca a Israel, lo nombra a Israel como su pueblo, hace su declaración de amor en Éxodo 19, le da la Torá como la ketubá de las bodas, se celebra ese compromiso de bodas, pero la mujer le fue infiel. ¿Qué sucede? Que de acuerdo a la misma Torá no la puede volver a tomar porque es adúltera. Mire, sigamos leyendo. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Entonces guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo el Eterno en días del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va a todo monte y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, y después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. En cambio lo vio la hermana, la rebelde Judá, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Si ve, el padre ya le había dado carta de repudio. Le dio carta de repudio, ¿por qué? Pues porque se fue estaba fornicando con otros dioses. Entonces le dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, yo no haré caer mi ira sobre ti. Porque aquí le da aquí es donde nos anuncia la misericordia a través de Yeshua. Porque misericordioso soy yo, que no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Eterno tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice el Eterno. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Así que el Padre, al mismo tiempo que está diciendo, bueno, aquí tenemos un problema, porque al fin y al cabo, ya en la misma Torah, y el Padre no puede ir contra su misma palabra. Dice que el hombre no puede volver a juntarse con la esposa que ya se casó con otro, que ya fornicó con otro. Entonces, aquí se desarrolla todo el plan de misericordia. El plan de misericordia, de enviar quien tomara ese cáliz por esa esposa adúltera. Deuteronomio 24:1 nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de la casa, como hizo con la casa de Israel. Ahora, salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la despidiere, no podrá volver a su primer marido que la despidió. Ese marido no la puede volver a tomar porque ella fue envilecida y es abominación delante del Eterno que la vuelva a tomar por esposa. Entonces, ¿cómo era la solución? La solución, entonces, es la solución para que hubiera esa misericordia y esa reconciliación con Israel era Yeshua, el mismo Eterno, el justo de Judá, el que va a tomar la copa por ellos, el que toma la copa en su lugar y muere en lugar de Israel, en lugar de esa casa de Israel. ¿Se dan cuenta ahora cómo podemos ir todavía explorando mucho más esto? Marcos 14:36 dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Ya vimos cuál es la copa. En Juan 18:11, Yeshua le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Se dan cuenta cuántas veces? En este momento, él ya había bebido la copa del nuevo pacto. Recuerde, aquí ya habían salido a Getsemaní. Todavía iba a beber una copa más.
Y él dijo que el vino, que no era de vino, porque él no iba a beber más vino hasta que lo bebiera en el reino. Entonces, ¿de qué copa está hablando aquí? Si él ya la tomó en la renovación del pacto. Aquí está hablando de ese cáliz ancho y profundo que nosotros teníamos que tomar. Mateo 27, 45 nos dice: en la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que estaban allí decían: llama a Elías. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, se la dio a beber. Otros decían: veamos si viene más Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Yeshua bebió esas aguas amargas por nosotros. Yeshua murió, ¿por qué? Porque nosotros éramos culpables. Nosotros éramos culpables, más que culpables. Ahora, Él lo hace en ese tiempo. Más adelante, ese mismo proceso sigue hasta hoy para todo el que quiera venir a ser parte del pueblo. Para ser parte del pueblo tiene que tomar las aguas amargas, como cuando salieron de Egipto encontraron las aguas amargas. Ya hemos visto todo el proceso. También cualquiera que hoy quiere venir a ser parte de Israel tiene que tomar las aguas amargas, pero nosotros si la tomamos morimos porque somos culpables, porque hemos fornicado con falsos dioses. Entonces, ¿quién es el único que la puede tomar? Yeshua que la tomó por nosotros. Él, cuando tomó ese vinagre, él estaba haciendo esa ley de los celos, las leyes de la azotá, pero murió porque éramos culpables. Ahora, leámoslo en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. ¿Por qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? La escritura precisamente que hablaba de que él tenía que tomar las aguas amargas por nosotros. El justo, el de Judá, tomándola por las casas de Israel. Él entonces le pone una esponja empapada en vinagre, y cuando Yeshua, dice el versículo 30, hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Cuando él se toma esas aguas amargas, ya lo habíamos visto en un estudio anterior, que es muy interesante, que la palabra consumado en el hebreo corresponde a la palabra Gomer, que es el nombre de la esposa adúltera del profeta Oseas. Es que nada es coincidencia. Yo no entiendo cómo le pueden decir a uno: ay, que dejen el Nuevo Testamento porque los 20,000 errores del Nuevo Testamento. Pero ¿dónde están? Pero ¿dónde están si todo es perfecto? Nadie hubiera podido escribir eso de su propia cosecha. Solo el mismo Espíritu Santo del Eterno pudo haber revelado algo tan exacto. Entonces, consumado es Gomer, esa esposa, él muere, él lo que está anunciando allí: estoy muriendo, estoy tomando las aguas amargas por esa esposa adúltera, por esa esposa que dio a luz estos hijos, como la esposa del profeta Oseas. Entonces, más adelante nosotros vamos a encontrar que el mismo Yeshua, por ejemplo, en este texto de Lucas 24:13, está haciendo referencia a que las escrituras se tenían que cumplir. Se tienen que cumplir las escrituras. Si ustedes leen todo el texto, los discípulos que van caminando hacia Emaús, que se encuentran con Yeshua en el camino, pero ellos no lo reconocen porque es el día de la resurrección y ellos van muy tristes y ellos creen que ya no resucitó, y entonces le dice: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero hoy es el tercer día y no ha acontecido. Y les dice Yeshua: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que Yeshua padeciera estas cosas y entrara en su gloria.
Él les está diciendo, y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba lo que la escritura decía. Yo estoy tan segura que él les mostró, número 5, mire, ustedes no se acuerdan, este es mandamiento de la Torah. Yo di la vida en lugar de ustedes, que eran los que tenían que haber bebido esa copa y eran los que tenían que haber bebido esas aguas amargas. Ahora, cuando después se presenta a los discípulos, más adelante, cuando que les muestra las manos y las pies, también les dice, estas son palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Toda la muerte de Yeshua, ya lo vimos en toda la serie que hicimos de la profecía, cada paso de la muerte, de la resurrección, era el cumplimiento de la Torá y el Tanakh en general. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que vieran las escrituras. Nosotros hoy que podemos ver estas leyes de los celos que jamás en la historia las habíamos visto, mucho menos relacionado con nosotros ni con Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que el Padre nos abrió el entendimiento y bendito sea el Padre por ese día que quitó de nuestros ojos ese velo. Y nos está revelando todas estas maravillas, porque nosotros ahora sí estamos entendiendo todo esto que pasó, pero entendiéndolo desde la perspectiva misma, desde la única perspectiva bíblica que es Israel, nada que ver con ninguna iglesia, es Israel, es el plan de redención con Israel. Dice, así está escrito y fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase al tercer día y que predicase. Él está hablando exactamente, todo está en la Torá y todo se tenía que cumplir. Entonces resumamos, la mujer tipifica a Israel, el esposo celoso tipifica al Eterno, el sacerdote que escribía, las maldiciones estaban escritas en un rollo. En el tiempo de Yeshua las maldiciones estaban escritas ya en la Torá, en el rollo de la Torá, pero las aguas amargas borraban las maldiciones, no los mandamientos, las maldiciones. Ahora, ¿recuerdan cuando vimos al principio que cuando se hacía la ley de los celos en el templo, se hacía a la vista de todos? Y si era inocente o era culpable, todos lo iban a saber. Pues Yeshua murió a la vista de todos. Eso fue levantado precisamente para que todos lo vieran. Ahora, entonces, las bendiciones o las maldiciones, esas fueron borradas, las maldiciones fueron borradas con las aguas amargas. Yeshua murió entonces para redimirnos, para quitar de nosotros toda esa maldición. Él murió en el lugar de nosotros. Ahora, las aguas amargas son las que nos explican Colosenses 2:13, que se ha tergiversado diciendo, vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora ya entendemos qué es ese acta de decretos de la que habla Colosenses 2:13. El acta de decretos de ninguna manera es la Torá, son las maldiciones que nosotros, recuerde, el sacerdote escribía las maldiciones y las maldiciones eran borradas con las aguas amargas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese decreto contra nosotros, dice contra. La Torá no es contra nosotros, la Torá es a favor de nosotros porque la Torá es vida. Esos decretos contra nosotros son todas las maldiciones que venían como consecuencia de la desobediencia nuestra. Y se clavaba entonces, eso fue lo que se clavó en la cruz, no la Torá. Yeshua murió en presencia de 2 testigos y frente a todos, exactamente como se hacía con las leyes de la sotá, como se hacía en las leyes de los celos. Ahora todos supieron entonces que Israel era culpable. Todos supieron y todos lo sabemos hasta hoy. Cuando levantamos la vista hacia ese estandarte de amor, nosotros sabemos que éramos culpables y que nosotros teníamos que haber muerto en su lugar. En Efesios 2:13 también nos lo confirma.
Dice, ahora en Mesías Yeshua, en otro tiempo estabais lejos, pero Él es nuestra paz y ya Él quitó toda la pared intermedia, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. No abolió los mandamientos de la Torá, sino en las enemistades, los mandamientos que nos eran contrarios por la desobediencia. Esas aguas amargas limpiaron la maldición. Ese es el sentido que tiene también Efesios 2:13. Ahora Yeshua resucita como un nuevo hombre. Ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Él resucita digamos, como un novio nuevo. Él resucita como un novio nuevo y nosotros tenemos que nacer de nuevo. Yeshua mismo dice, os es necesario nacer de nuevo, porque de cierto les digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Esa novia contaminada, llena de pecado, no puede venir a casarse con el primer esposo, porque en la Torah no lo permite. Entonces, ese esposo resucitó como ese nuevo hombre, digamos, como ese nuevo esposo, y nosotros nacemos de nuevo del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu, que quiere decir venir. El espíritu, ¿qué es lo que hace según Ezequiel 36? Poner la Torah en nuestro corazón. Nosotros nacemos del espíritu cuando la Torah está en el corazón, no cuando empezamos a gritar y a dar alaridos y a hacer 50 manifestaciones. Eso no es el espíritu. El espíritu es la obediencia al Eterno, dice Ezequiel 36. Entonces, él le dice, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, aquí está Yeshua advirtiendo que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. La única solución estaba en manos del Eterno. ¿Cómo se puede pensar? ¿Cómo? Yo no entiendo, yo francamente les digo, verdad, con todo respeto, que yo no puedo entender en qué cabeza cabe que Yeshua fuera un hombre cualquiera que fuera justo, que pudiera beber ese cáliz de la ira por nosotros y pudiera resucitar. Yo no entiendo, por lo menos en mi cabeza eso no cabe. Solo el mismo todopoderoso que dice, él se provee a sí mismo, como le dijo a Abraham. Miremos esto, es muy interesante, pero no voy a entrar en esta explicación, pero vamos a ver algo muy interesante. Ya vamos a terminar, pero hay esto. Hay 3 clases de pecado. Uno, 3 palabras, digamos. Hay 3 palabras que representan el pecado en la Torah. Una es la palabra hatá, otro es la palabra abón y la otra es la palabra pechá o pecado de muerte, un pecado intencional que es pechá. Ahora vamos a ver Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Se dan cuenta? Todos. No puede ser Yeshua un hombre, porque entonces Isaías 53 es falso. Porque diría, todos los hombres menos uno que va a haber por allá en el futuro, no se descarrió. No, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice, y de que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él son justificados todo el que cree. Nosotros no podíamos ser justificados en la ley de Moisés como adúlteros, porque teníamos que morir, pero en él recibe el castigo. Ahora, miremos Isaías 59:20. Isaías 59:20, lo voy a poner acá más grande para que lo puedan leer más fácil. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Aquí nos está hablando de la promesa del Mesías. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Y la palabra que ustedes ven allí en la concordancia hebrea como 6588 es la palabra pecha. Pecha, ¿qué quiere decir?
un pecado intencional, un pecado de muerte. Eso que nos dice a nosotros, eso que nos dice a nosotros, nos dice mucho. Es que Yeshua murió para volvernos a traer a la vida, para pagar ese pecado de muerte, que no había ningún recurso en la Torá para eso. Mire, para los pecados no intencionales había sacrificios, había inclusive en el mismo día de Yom Kippur, todo el pueblo, pero para el pecado de muerte no había solución. La solución la da el Eterno mismo. Por eso la palabra utilizada allí es la palabra pechá, que es el pecado de muerte, un pecado intencional. Les dejo, terminamos solo con esta reflexión. El mundo va a volver a beber las aguas amargas, porque esa copa de juicio que la tomó Yeshua nos está dando a nosotros la oportunidad de entrar a ser parte de ese pueblo que el Eterno guarda. Nosotros hoy tenemos esa opción de salir de Egipto, de entrar de acogernos allí a ese madero que endulza las aguas, ese madero donde estaba nuestro Redentor, que toma esas aguas por nosotros, y Él es el que muere por nosotros. Nosotros tenemos la opción de ser esas nuevas criaturas que entramos en Jerusalén y estamos protegidos estamos protegidos porque el mismo Salmo nos dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando estamos allí bajo las alas del Todopoderoso y en obediencia a su Torah, nosotros estamos completamente protegidos. Pero ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con los que siguen fornicando? Con los que aún diciendo que son hijos del Eterno siguen en fornicación. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Que son ovejas de Israel, que no lo han querido entender, que siguen en la profanación del día de reposo, que siguen sin guardar la Torá. ¿Qué va a pasar con ellos? Leamos Apocalipsis 8, 10, 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, que es amargura, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Amigos, estas aguas el mundo va a volver a pasar por las aguas amargas, las va a volver a tomar, pero sabe, va a ser culpable. Va a ser culpable. Si usted es un hijo del Eterno, pero usted ha dejado a Yeshua, o usted no ha venido a la Torá, usted está con Yeshua, pero no ha venido a la Torá. Por eso dice Yeshua: en aquel día les diré, yo no los conozco, apártense de mí. Yo no voy, ustedes no han venido, ustedes no están en obediencia a la Torá. Ustedes tienen que venir. Yo tomo esa copa por ustedes, pero ustedes tienen que seguir en obediencia a la Torá, o ya no los conozco más. Esto es lo que el mundo mismo va a pasar de nuevo por las aguas amargas. Pero miren tan linda ahora sí entendemos esta promesa. Isaías 43:1, una promesa que muchas veces es mal interpretada. Ahora dice así el Eterno, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Está hablándole a Jacob, el padre de las 12 tribus. ¿Se dan cuenta? No le está hablando a la iglesia de Roma, le está hablando a Jacob. Y formador tuyo, Israel. Le está diciendo: no temas, Israel. Escuchen esto. No temas porque yo te redimí. No temas porque yo te puse nombre. Ese nombre de Israel, el que vence al mundo, el que es capaz de apartarse, el que vence la tentación de desobedecer, el que vence ese anhelo de irse con el mundo y permanece fiel al Padre. Le dice: mío eres, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por cuáles aguas, estará Él con nosotros, por las aguas amargas. Cuando cuando ustedes tengan que tomar esas aguas amargas, no teman, porque yo soy el que las voy a tomar. Yo estaré con ustedes.
Y si por los ríos no se anegarán, cuando pasen por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Recuerda que Él es un Elohim celoso, que es fuego consumidor. Cuando nosotros, ya Yeshua tomó las aguas amargas por nosotros y nosotros estamos en obediencia, ni el fuego nos quemará. Dice, porque yo soy el eterno Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque estoy contigo. De oriente traeré tu generación y de occidente te recogeré y le diré al norte y al sur, he aquí, trae mis hijos, no se detengan porque los voy a traer. No son unas palabras hermosas. Nosotros hoy estamos viniendo del norte, del sur, de los 4 puntos cardinales. Estamos volviendo, pero tenemos que pasar por esas aguas amargas antes de entrar a Israel. Y no hay otra puerta para pasar que no sea Yeshua. Por eso Yeshua dijo, yo soy la puerta. Él tomó las aguas, Él tomó la copa. Miren a los que están dejando a Yeshua. Abran su entendimiento. Traten de ver que no hay otra manera. Son culpables, son culpables. Si ustedes no pasan a través del Mesías, ustedes van a tomar esas aguas amargas y porque todo la tienen que beber. Y si no es Yeshua el que la toma por ustedes, no van a pasar la prueba. Esto, todo dice, todos los llamados por mi nombre, mire, a todos los que estamos regresando a la casa, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad, dice, al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Mire, yo les digo, ¿por qué? De verdad que con todo el amor, estoy mañana, tarde, noche, escribiendo por un lado, haciendo el llamado a la iglesia, a las ovejas de Israel, vuelvan, salgan de allí, entiendan su identidad. Pastores, entiendan esta palabra, que antes de que sea demasiado tarde y ya ustedes mismos tengan que pasar por la prueba de las aguas amargas. Dice, congréguense aún a las naciones y júntense los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Oiga, esto no está hablando de que todo está escrito. Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí. Mi siervo, ¿quién? Yeshua, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. A través de Yeshua nosotros entendemos que Él mismo es Yeshua, Él mismo es el Mesías, Él mismo es el que vino a dar la vida por nosotros. Recuerden, le dijo a Abraham, yo mismo me proveeré del cordero. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Y yo lo anuncié y salvé yo e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, porque vosotros sois mis testigos, dice el Eterno. Yo soy su Dios, yo soy su Elohim. De verdad que es una palabra preciosa. De verdad que es una palabra que nosotros tenemos que volver a repetir. Miren, si ustedes necesitan volver a ver todo el video, mírenlo, paren, lean en sus Biblias, asimilen esto, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta del valor tan importante, tan extremo que tiene el hecho de ser obedientes a la palabra del Padre, no obedientes a hombres. Nada de mandamientos de hombres, obedientes al Eterno. Y ahí es cuando nosotros entendemos la grandeza del sacrificio de Yeshua y la misericordia eterna y grande y abundante y para siempre que tiene nuestro Elohim, que nos dio todo este plan perfecto. Si no quieres tener que pasar la prueba de las aguas amargas anunciada en Apocalipsis, entonces vuelve ahora a pararte allí al frente de ese estandarte de amor. Acepta ese sacrificio de Yeshua y entra en obediencia a ser parte del pueblo que el Eterno guarda. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo.
Nada nos dañará porque Él es nuestro guardador. Él es nuestra sombra a la mano derecha. Él es el que nos guarda. Él es nuestro escudo y el que levanta nuestra cabeza. Así que les dejo este mensaje. Y espero que ustedes ayuden inclusive a difundirlo. Envíenselo a personas para que entiendan, a los pastores. Son nuestros hermanos. Tenemos que abrir los ojos de ellos, como dice el Eterno. Háblenle a los ciegos que tienen ojos y a los sordos que tienen oídos. Pero vayan ustedes también y ayuden a llevar esta palabra. Padre, te damos gracias porque todo está perfecto en las Escrituras. Padre, porque cada día nos damos cuenta que tu palabra es perfecta, porque tú eres un Elohim perfecto. Es algo que nada se sale de tu control. Te damos gracias por tu llamado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por la provisión de Yeshua. Yeshua, te damos gracias por ese sacrificio perfecto. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque tú nos has tenido en la palma de tu mano. Por eso nos llamaste, nos diste un oído que escuchara ese llamado. Permítenos ahora ser portadores de ese llamado al mundo, Padre. Te damos gracias y bendecimos tu nombre y te pedimos que tu palabra, que tu escudo esté alrededor nuestro, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y que nos guardes de desviarnos a derecha o a izquierda. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos.